Evan siempre había encontrado refugio en las montañas. A sus 35 años, el diseñador de interiores de Denver sentía que la ciudad lo asfixiaba, plazos interminables, clientes exigentes y, sobre todo, la frialdad creciente en su relación con Jake, su prometido. Las caminatas eran su escape, un espacio donde el silencio de la naturaleza le permitía ordenar sus pensamientos. Cada paso en la tierra, cada brisa fresca, le devolvía un poco de claridad. Pero esta vez, algo en su interior pedía más que un paseo rutinario. Quería aventura, algo que lo sacara de la monotonía que amenazaba con engullirlo. Había oído hablar de un sendero poco conocido en las montañas rocosas, un camino sinuoso que prometía vistas espectaculares y, lo más importante, soledad. No lo pensó dos veces. Preparó su mochila con lo esencial, agua, barritas energéticas, un mapa, y se subió a su camioneta al amanecer de un sábado. Mientras conducía, el paisaje cambiaba, los edificios de Denver dieron paso a bosques densos y picos que se alzaban contra un cielo despejado. La emoción crecía en su pecho, pero también una punzada de inquietud. ¿Y si Jack tenía razón? ¿Y si estas escapadas eran solo una forma de huir de los problemas que no quería enfrentar? Llegó al inicio del sendero a media mañana. El aire era fresco, cargado del aroma de pinos y tierra húmeda. Ajustó su mochila, comprobó el mapa y comenzó a caminar. El sendero era más estrecho de lo esperado, con raíces expuestas y piedras sueltas que exigían atención. A medida que avanzaba, los árboles se cerraban sobre él, formando un túnel natural. El silencio solo se rompía por el canto de algún pájaro o el crujir de sus botas. Por un momento, se sintió libre, como si el peso de su vida en la ciudad se desvaneciera. Pero la libertad duró poco. El sendero comenzó a complicarse, con pendientes más pronunciadas y tramos donde las marcas apenas eran visibles. Evan consultó el mapa, frunciendo el ceño. Algo no encajaba. Las referencias que había memorizado no aparecían. El sol ya estaba alto, y el calor empezaba a pesar. Decidió seguir adelante, confiando en que pronto encontraría un punto de referencia. Horas después, exhausto y con la botella de agua casi vacía, se dio cuenta de que estaba perdido. El pánico comenzó a crecer, pero lo contuvo. Había enfrentado situaciones difíciles antes, esto no sería diferente. Caminó con más cuidado, buscando cualquier señal de civilización. Cuando el sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de naranja, vio un destello entre los árboles. Era una luz, débil pero constante, que venía de una cabaña rústica en un claro. Su corazón dio un vuelco. Alivio, mezclado con cautela. ¿Quién vivía en un lugar tan aislado? Se acercó con pasos lentos, la mochila pesándole en los hombros. La cabaña era sencilla, de madera desgastada, con una chimenea que expelía un hilo de humo. Golpeó la puerta, conteniendo la respiración. Tras unos segundos, la puerta se abrió con un crujido. Un hombre de unos 40 años, de mirada firme pero no hostil, lo observó. ¿Estás perdido?, preguntó con voz grave. Evan asintió, explicando brevemente su situación. El hombre, que se presentó como Nathan, lo invitó a entrar. No puedes seguir afuera ahora, es muy oscuro. Quédate esta noche. Mañana te ayudaremos a volver. Dentro, el calor de la chimenea contrastaba con el frío que Evan había sentido en el bosque. Otro hombre, Liam, de unos 45 años, estaba sentado en una silla, sosteniendo una taza. Lo miró con curiosidad, pero su sonrisa era cálida. Siéntate, descansa, dijo, señalando un banco. Evan dejó caer su mochila, agradecido pero alerta. Había algo en la calma de esos dos hombres, en la forma en que se miraban entre sí, que despertó su interés. No eran solo amigos, pensó. Había una conexión más profunda, una que no podía precisar. Mientras Nathan preparaba algo de comida, Liam comenzó a hablar. Contó que ellos también habían escapado a las montañas, huyendo de un mundo que no siempre los aceptaba. Aquí nadie te juzga, dijo, con una chispa de desafío en los ojos. Evan sintió que esas palabras tocaban algo en su interior,
algo que había estado ignorando durante demasiado tiempo. La conversación fluyó, y por primera vez en meses, se sintió escuchado. Pero también había una pregunta que no se atrevía a formular: ¿quiénes eran realmente Nathan y Liam, y qué significaba esa noche para él? El calor de la cabaña envolvía a Evan, aliviando el cansancio de horas perdido en el bosque. Sentado en un banco, con la mochila a sus pies, observaba a Nathan y Liam moverse con una naturalidad que contrastaba con su propia inquietud. Nathan removía algo en una olla sobre el fuego, mientras Liam, aún con la taza en la mano, lo miraba con una complicidad silenciosa. Evan no podía evitar preguntarse quiénes eran realmente estos hombres y por qué vivían tan apartados del mundo. Entonces, Evan, ¿qué te trajo a estas montañas?, preguntó Liam, rompiendo el silencio. Su tono era amable, pero había una curiosidad genuina en sus palabras. Evan dudó. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo, mucho menos con desconocidos. Pero algo en la calma de la cabaña lo empujó a responder. Necesitaba un descanso, dijo, mirando al suelo. La ciudad, el trabajo, y mi prometido, Jack. Las cosas no están bien entre nosotros. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba, como si el peso de meses de frustración se aligerara al pronunciarlas. Liam asintió, como si entendiera más de lo que Evan había dicho. A veces, hay que perderse para encontrarse, comentó, y sus ojos se encontraron con los de Nathan por un instante. Evan sintió que había una historia detrás de esas palabras, una que aún no conocía. Nathan se acercó con un plato de comida humeante y lo puso frente a Evan. Come. Te hará bien, dijo con una sonrisa que disipó parte de su cautela. Mientras comía, la conversación fluyó. Liam y Nathan comenzaron a compartir fragmentos de su vida, historias que Evan no esperaba escuchar. Somos pareja, dijo Liam sin rodeos, mientras removía el fuego. Hace 10 años dejamos la ciudad. La gente no siempre acepta lo que somos. Su voz era firme, pero había un dejo de dolor en ella. Nathan añadió, aquí, en las montañas, encontramos paz. Nadie nos señala, nadie nos juzga. Evan los escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Había algo liberador en su forma de hablar, en cómo asumían su verdad sin miedo. Por primera vez, se preguntó si él alguna vez había sido tan honesto consigo mismo. La conversación se volvió más personal. Liam habló de los años en que tuvo que ocultar quién era, de las miradas de desprecio, de la familia que le dio la espalda. Nathan contó cómo encontró en Liam la fuerza para enfrentar un mundo que no siempre los quería. No es fácil, dijo Nathan, mirando a Evan directamente. Pero vivir escondiendo quién eres es mucho peor. Esas palabras golpearon a Evan como un eco de algo que había sentido, pero nunca nombrado. En Denver, siempre había jugado el papel que se esperaba de él, el diseñador exitoso, el prometido perfecto. Pero, ¿era eso realmente él? Evan se abrió un poco más. Habló de Jake, de cómo sus discusiones se habían vuelto rutina, de cómo sentía que algo faltaba, aunque no sabía qué. A veces pienso que estoy huyendo de él, o de mí mismo, confesó, sorprendido por su propia vulnerabilidad. Liam lo miró con empatía. Eso que sientes, Evan, no es huir. Es empezar a buscar. La sinceridad en su voz hizo que Evan se sintiera visto, como si alguien finalmente entendiera el caos dentro de él. La noche avanzaba, y la conversación se volvió más ligera. Rieron, compartieron anécdotas de la vida en las montañas, y Evan sintió una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Pero también había una tensión nueva, no incómoda, sino reveladora. Las historias de Nathan y Liam sobre su amor, su lucha, su libertad, despertaban en Evan preguntas que nunca se había permitido hacer. ¿Y si él también estaba escondiendo una parte de sí mismo? ¿Y si esa noche en la cabaña era el comienzo de algo que no podía ignorar? Cuando Nathan sugirió que descansaran, Evan sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. No quería que la conversación terminara, pero el cansancio lo vencía. Liam sacó un colchón y mantas, colocándolos cerca del fuego. Dormiremos aquí, juntos.
Es lo más cálido, explicó con naturalidad. Evan asintió, aunque la idea de compartir un espacio tan íntimo con dos desconocidos lo ponía nervioso. Se acostaron, y mientras el fuego crepitaba, Evan no podía dejar de pensar en las palabras de Liam, empezar a buscar, ¿qué estaba buscando él? Y, más importante, ¿estaba listo para encontrarlo? La mañana llegó con un sol que se filtraba entre los árboles, iluminando el camino de regreso. Evan caminaba con pasos firmes, guiado por las indicaciones precisas de Nathan y Liam. La cabaña, con su calor y sus conversaciones, quedaba atrás, pero las palabras de aquella noche resonaban en su mente. Vivir escondiendo quién eres es mucho peor, había dicho Nathan. Evan no podía quitarse esa frase de la cabeza. Mientras conducía de vuelta a Denver, sentía una mezcla de alivio por estar a salvo y una inquietud nueva, como si algo en él hubiera cambiado para siempre. Al llegar a su apartamento, la realidad lo golpeó de inmediato. Jake estaba allí, sentado en el sofá, con el teléfono en la mano. No hubo un «¿estás bien?», ni un abrazo. Solo un frío «¿dónde estabas?». Evan explicó lo sucedido, el sendero, cómo se perdió, la cabaña, Nathan y Liam. Pero omitió lo que realmente lo marcó, las conversaciones que lo hicieron cuestionarse todo. Jake apenas lo escuchó, más interesado en su teléfono que en la historia. Esa indiferencia dolió más de lo que Evan esperaba. Esa misma semana, todo se derrumbó. Mientras Jack estaba en la ducha, Evan vio un mensaje en su teléfono, olvidado sobre la mesa. Era de alguien llamado Ryan. Las palabras eran inequívocas: ¿cuándo nos vemos otra vez? Lo de anoche fue increíble. El corazón de Evan se detuvo. Confrontó a Jack esa misma noche. ¿Desde cuándo?, preguntó, con la voz temblando de rabia y dolor. Jake no lo negó. Unos meses, admitió, sin un ápice de remordimiento. No es gran cosa, Evan. Tú siempre estás en tus caminatas, huyendo de mí. Herido, Evan dejó salir lo que había guardado desde la cabaña. Conocí a dos personas que no tienen miedo de ser quienes son, dijo, su voz quebrándose. Me hicieron ver lo que me falta. Lo que nosotros no tenemos. Jake se burló. ¿Qué, ahora eres uno de ellos, te vas a volver débil como esos tipos? Las palabras fueron un golpe. Evan nunca había enfrentado un desprecio tan crudo, y menos de alguien a quien había amado. Esa noche, durmió en el sofá, con la certeza de que su relación estaba rota. Los días siguientes fueron un torbellino. En el trabajo, Evan notó miradas y susurros. Alguien, probablemente un amigo de Jack, había esparcido rumores sobre lo que pasó en las montañas. Un colega, con una sonrisa sarcástica, comentó: «¿Entonces ahora eres de los que se pierden en cabañas con desconocidos?». Evan intentó ignorarlo, pero cada comentario era como una aguja. Lo peor vino de su familia. Llamó a su padre, buscando apoyo, pero solo recibió un sermón. «Eso que hiciste no está bien, Evan. Es un pecado. Deberías arreglar las cosas con Jack». El rechazo de su padre, un hombre de creencias estrictas, lo dejó sintiéndose más solo que nunca. A pesar del dolor, los recuerdos de Nathan y Liam lo sostenían. Sus historias de lucha, su valentía para vivir sin máscaras, eran un ancla en medio de la tormenta. Una noche, incapaz de soportar el vacío del apartamento, Evan buscó en Internet. Encontró un grupo de apoyo para la comunidad LGBT en Denver. Dudó, pero la idea de hablar con alguien que entendiera lo que sentía lo empujó a dar el paso. En su primera reunión, se sentó en un rincón, nervioso, escuchando a otros compartir sus experiencias. Una mujer habló de cómo perdió a su familia al salir del armario. Un joven contó cómo enfrentó el rechazo en su trabajo. Evan no habló esa noche, pero por primera vez en días, no se sintió solo. Antes de dormir, recibió un mensaje inesperado. Era de Liam, cuyo número había guardado antes de dejar la cabaña. «Nathan y yo estuvimos hablando de ti. Si necesitas un lugar para despejarte, la cabaña siempre está abierta». Evan miró el mensaje por largos minutos, con el corazón acelerado.
La invitación era tentadora, pero también lo asustaba. No era solo volver a las montañas. Era enfrentar lo que había despertado en él, una verdad que ya no podía ignorar. Cerró los ojos, sabiendo que pronto tendría que tomar una decisión. Evan despertó con una claridad que no había sentido en semanas. La traición de Jake, los rumores en el trabajo y el rechazo de su padre habían dejado cicatrices, pero también una certeza: no podía seguir viviendo para complacer a los demás. Esa mañana, mientras empacaba sus cosas en una maleta, tomó una decisión. No volvería con Jake. La relación estaba rota, y aferrarse a ella solo lo hundiría más. Con un mensaje breve, le informó que se mudaría. Jake no respondió, y Evan no esperaba que lo hiciera. Encontró un pequeño apartamento en el centro de Denver. No era mucho, pero era suyo. Por primera vez, sintió que tenía un espacio donde podía empezar de nuevo. Sin embargo, la soledad pesaba. Las noches eran las peores, con los ecos de las palabras de su padre, pecado, decepción, resonando en su mente. Los recuerdos de Nathan y Liam, su valentía y su libertad, eran lo único que lo mantenían a flote. Su invitación a regresar a la cabaña seguía en su teléfono, tentadora pero intimidante. No era solo el viaje, era lo que significaba, enfrentar la verdad que había comenzado a descubrir aquella noche. Buscando respuestas, Evan volvió al grupo de apoyo LGBT que había visitado días antes. Esta vez, se atrevió a hablar. Con la voz temblorosa, compartió su historia: la cabaña, la ruptura con Jake, el rechazo de su familia. Los demás lo escucharon en silencio, asintiendo con empatía. Una mujer, Clara, le dijo después: lo que estás sintiendo es normal. Duele, pero es el comienzo de ser tú mismo. Sus palabras le dieron un ancla, una prueba de que no estaba solo. Cada reunión le daba más fuerza, y pronto se convirtió en un participante activo, conectando con otros que, como él, luchaban por aceptarse. Un fin de semana, impulsado por un impulso que no pudo ignorar, Evan decidió responder al mensaje de Liam. Voy a la cabaña, escribió, con el corazón acelerado. Condujo hasta las montañas rocosas con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Al llegar, Nathan y Liam lo recibieron como a un viejo amigo. No hubo preguntas incómodas, solo una bienvenida cálida. Sentados frente al fuego, Evan les contó todo: la traición de Jake, los rumores, el dolor de perder a su familia. Me siento libre, pero también perdido, confesó. No sé si estoy listo para lo que viene. Liam lo miró con seriedad. Nadie está listo al principio. Pero cada paso que das te acerca a quien eres de verdad. Nathan añadió: no tienes que tener todas las respuestas ahora. Solo sigue caminando. Sus palabras, como aquella primera noche, tocaron algo profundo en Evan. Habló de sus miedos, de la culpa que sentía por decepcionar a su padre, de la incertidumbre sobre su propia identidad. Nathan y Liam no lo juzgaron, en cambio, compartieron más de su historia. Hablaron de los años en que enfrentaron rechazo, de cómo aprendieron a construir una vida juntos a pesar de todo. El mundo no siempre te acepta, dijo Liam, pero tú decides si te aceptas a ti mismo. Esa noche, mientras dormían en el mismo espacio, Evan no sintió la tensión de antes. Había una calma nueva, una sensación de pertenencia. Por primera vez, no se sentía como un extraño en su propia piel. Al día siguiente, antes de partir, Nathan le dio un consejo: cuando estés listo, habla con tu familia. No para cambiarlos, sino para ser honesto contigo mismo. Evan asintió, sabiendo que ese momento llegaría, pero aún no estaba preparado. De vuelta en Denver, Evan se sumergió en el grupo de apoyo. Ayudaba a organizar reuniones, escuchaba a los recién llegados, compartía su experiencia. Cada conversación lo fortalecía, pero también lo enfrentaba a una realidad: el mundo exterior seguía siendo hostil. En el trabajo, los rumores no cesaban. Un cliente, al enterarse de los chismes, canceló un proyecto con una excusa vaga. Evan sabía que era por los prejuicios, pero no dejó que lo detuviera. En cambio, redobló sus esfuerzos, demostrando su talento con cada diseño.
A pesar de los avances, la presión social seguía ahí. Los mensajes de su padre, exigiendo que arreglara su vida, eran un recordatorio constante de lo que había perdido. Evan quería enfrentarlo, pero el miedo al rechazo total lo frenaba. Una noche, mirando el número de Liam en su teléfono, se dio cuenta de que no podía seguir posponiéndolo. Si quería ser libre, tenía que dar el siguiente paso. No sabía si estaba listo para amar de nuevo, para definirse ante el mundo, pero si sabía una cosa, no volvería a esconderse. Evan sabía que no podía seguir esquivando la verdad. Las palabras de Nathan resonaban en su mente: habla con tu familia, no para cambiarlos, sino para ser honesto contigo mismo. Había evitado a su padre durante semanas, ignorando sus mensajes llenos de reproches. Pero si quería avanzar, tenía que enfrentarlo. Una tarde, con el corazón latiendo con fuerza, marcó su número. Necesitamos hablar, dijo, su voz firme a pesar del nudo en el estómago. Su padre aceptó, aunque a regañadientes, y acordaron encontrarse en un café del centro de Denver. El encuentro fue tenso. Su padre, un hombre de mirada severa, apenas lo saludó. Espero que hayas recapacitado, dijo, cruzando los brazos. Evan respiró hondo. No estoy aquí para pedir perdón, papá. Estoy aquí para decirte quién soy. Habló sin pausa, contándole sobre la cabaña, las conversaciones con Nathan y Liam, cómo descubrió una parte de sí mismo que había negado por años. Soy gay, dijo finalmente, mirándolo a los ojos. Y no voy a esconderme más, ni por ti ni por nadie. El rostro de su padre se endureció. Eso va contra todo lo que creo, respondió, su voz cargada de decepción. No puedo aceptarlo. Evan sintió el peso de esas palabras, pero también una extraña liberación. No necesito que lo aceptes, dijo. Solo necesitaba que lo supieras. Se levantó y se fue, dejando atrás el café y el dolor de una relación que tal vez nunca sanaría. Pero, por primera vez, se sintió libre de las expectativas que lo habían atado. En los días siguientes, Evan se volcó en su nueva vida. En el grupo de apoyo LGBT, no solo participaba, sino que empezó a liderar sesiones para recién llegados. Escuchar sus historias, de rechazo, de lucha, de pequeñas victorias, le recordaba por qué seguía adelante. Una noche, ayudó a un joven que temía salir del armario ante su familia. No será fácil, le dijo Evan, pero ser honesto contigo mismo vale más que cualquier aprobación. Sus palabras venían de un lugar que ahora entendía profundamente. El trabajo seguía siendo un desafío. Los rumores no desaparecían del todo, pero Evan se negaba a dejar que lo definieran. Su talento hablaba por sí mismo, y poco a poco recuperó la confianza de sus clientes. Cuando un proyecto importante llegó a sus manos, lo tomó como una señal: el mundo podía juzgarlo, pero no podía detenerlo. Una mañana, mientras revisaba su teléfono, vio un mensaje de Jack. Cometí un error. Quiero intentarlo de nuevo. Evan lo leyó varias veces, sintiendo una punzada de nostalgia. Pero la verdad era clara: Jack nunca lo había valorado, y Evan ya no era el hombre que aceptaba menos de lo que merecía. Lo siento, pero he seguido adelante, respondió, y bloqueó su número. No había ira en su decisión, solo la calma de saber que había elegido su propio camino. Decidió escribir a Nathan y Liam, agradeciéndoles por todo. Esa noche en la cabaña cambió mi vida, les dijo. Me dieron el valor para ser yo. Su respuesta llegó rápido: siempre serás bienvenido. Y estamos orgullosos de ti. Evan sonrió, sintiendo una conexión que no necesitaba de promesas románticas. Eran amigos, aliados, un recordatorio de que la comunidad que había encontrado era más fuerte que cualquier rechazo. Un fin de semana, Evan volvió a las montañas rocosas, pero esta vez no para escapar, sino para celebrar. Caminó por un sendero familiar, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Al llegar a un mirador, se detuvo a contemplar las montañas que se extendían ante él. Pensó en todo lo que había enfrentado: la traición de Jack, el desprecio de su padre, los murmullos en el trabajo. Pero también pensó en lo que había ganado:
una comunidad que lo acogía, una voz para ayudar a otros, y, sobre todo, la libertad de ser él mismo. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados, Evan sintió una paz que no había conocido antes. No sabía qué le depararía el futuro, si encontraría el amor, si su familia algún día lo entendería, pero eso ya no lo asustaba. Había encontrado su lugar en el mundo, y eso era suficiente. Con una sonrisa, ajustó su mochila y comenzó el descenso, listo para lo que viniera.